días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Soy la doctora Sandra Valdés Velasco. Soy responsable del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Magdalena Contreras. Yo soy encargada de vigilar que todas las consultas se lleven a cabo. Hacemos la supervisión de manera aleatoria para ver que estén acudiendo a los domicilios. Le preguntamos a los familiares si están otorgando una buena atención. También recibimos toda la información de los diferentes compañeros y concentramos para enviarla a nivel central. Nos encargamos de recibir las llamadas que nos pide atención, medicina a distancia, y las distribuimos a cada uno de los centros para que las puedan contestar. Soy José Carlos Arellano, soy el médico visitador del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Magdalena Contreras. Como médico visitador del programa, pues coordinar al equipo, llegar al domicilio de los pacientes y pues en conjunto, en equipo, de manera integral, realizar una valoración de los pacientes que son ingresados al programa, pues para que de alguna manera se les otorgue esta atención de calidad y de manera integral, ¿no? Y básicamente la valoración clínica, la valoración médica y coordinar al equipo. El programa Médico en tu Casa es un programa otorgado por la Secretaría de Salud, en el cual damos atención a domicilio a aquellos pacientes que por su condición de salud no pueden acudir al centro de salud, es población vulnerable. Soy la enfermera Pamela, pertenezco a la jurisdicción sanitaria Magdalena Contreras y pertenezco a la brigada del Centro de Salud San Bartolo Ameyalco. Primero que nada es llegar al centro de salud, pedir expedientes, preparar todo el equipo necesario para cada una de las consultas, dar el apoyo en consulta al médico, asimismo dar capacitación a todos los cuidadores primarios y dar promoción y prevención de algunas enfermedades. El programa es muy noble, sí, de hecho va dirigido a esas personas en particular que pues no tienen el acceso directo a los servicios de salud. El programa está dirigido a toda la población vulnerable, que está constituido por adultos mayores que no se pueden trasladar a una unidad de salud, a todos los pacientes con una discapacidad, pacientes con que se encuentran postrados o en fase terminal. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. La señora María Mercedes llegó al programa porque nos fue referida mediante trabajo social de parte del programa en los recorridos que realizan en búsqueda precisamente de la población que necesita la atención, y es una paciente que tiene un caso de insuficiencia hepática, es secundario a una infección por hepatitis C. Entonces, pues ya tiene muchos años con este padecimiento y lo que nosotros hacemos es darle precisamente un seguimiento en cuanto a la parte no solo médica, sino que también
en la cuestión de cuidados paliativos. La insuficiencia hepática crónica o cirrosis hepática se caracteriza por un proceso difuso de fibrosis y la conversión de la arquitectura normal en una estructura nodular anormal, que puede presentarse como la etapa final de diversas enfermedades hepáticas de diferentes causas. Las principales causas de cirrosis hepática se relacionan con el consumo excesivo de alcohol, la infección por los virus C y B, hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y probablemente las hepatopatías metabólicas. Bueno, entonces hay que revisar la receta y te encargo las indicaciones nutricionales y que hables con el cuidador, por favor. Sí, está bien. Voy a tomar un dedo, señora. ¿A qué hora desayunó? 8:30. 8, sí, eran 8:30. Piquete. Está bien, sobreposa. La voy a revisar, ¿eh? Hace frío, la voy a descubrir un poquito. Sí. Bueno. ¿Segura que no hay molestias? ¿Ninguna? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Se ha sentido bien? Sí. Ok. Bueno, la atención en el domicilio, pues, de entrada el contexto y el escenario, pues, son diferentes, ¿no? Las funciones o las acciones que se pueden llevar a cabo con los pacientes también son diferentes, porque además en el consultorio, pues, es básicamente dirigido únicamente al paciente. Nosotros en los domicilios no solo nos enfocamos en el paciente que necesita la atención, sino también en todo su entorno, ¿no? Sus cuidadores, su familia, y básicamente no se cierra nada más en el paciente, sino en todo su entorno, entonces es muy diferente. A ver, abra su boca, grande, grande, grande. Enséñeme. Eso. Voy a revisar sus pies, ¿eh? Sí. No se le hinchan los pies, no se le hinchan. No. Sí estamos poniendo los barandales para evitar el riesgo de caídas, ¿verdad? Sí. Así, doña Mercedes. Acuérdese que se tiene que mover, ¿eh? Sí, me hubo. Bueno, y la tienen que sentar también. Hijas. Empezó peor que conoces. Ah, muy bien, muy bien. Soy Lourdes Hernández, soy nutrióloga de la Delegación Magdalena Contreras. Pertenezco al programa El Médico en tu Casa. Bueno, mi función principal es otorgar una orientación alimentaria a los pacientes. Los pacientes para mí son referidos por medio del médico. Posteriormente, yo cuando llego al domicilio lo que realizo es una historia nutricional. Posteriormente realizo lo que es la evaluación nutricional y de esta manera pues inicio un plan de alimentación que se va a llevar con el paciente de acuerdo a la patología que él tiene. Buenos días, señora Mercedes. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien. ¿Y cómo ha estado comiendo? Mucho. Ah, ok. La nutrición es muy importante porque nos permite pues tener un mejor estado de salud, incluyendo en este tipo de personas que debido a su patología pues podemos encontrar diabéticos, podemos encontrar hipertensos y la alimentación pues nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Le voy a hacer una medición. Esto es para principalmente estimar su peso y su talla. Sí. Entonces, ¿me va a ayudar? Sí. A ver, mami. Vamos a poder un poco flexionar la pierna. Esta.
Así, perfecto. Vamos a subir bien. Esto es para estimar lo que es su peso y su y la pérdida de masa muscular que tiene. Listo. Entonces vamos a tener cuidado, como ya previamente lo había mencionado, que en este caso vamos a tener mucho cuidado con los alimentos de origen animal, no excedernos, principalmente aquellos que tienen mayor cantidad de grasa. Principalmente vamos a enfocarnos a carnes magras, como en este puede ser lo que es pollo o puede ser pescado. Ya sabe que hay que moderar el consumo de lácteos principalmente y no podemos combinar. Hola, mi nombre es Susana Romero, soy la psicóloga del programa Médico en tu Casa, pertenezco a la jurisdicción sanitaria Magdalena Contreras. Es ver a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, postrados, poder hacerlos entender este proceso de enfermedad, el proceso de duelo. También el trabajo va junto con los cuidadores primarios que muchas veces se van colapsando y es importante ayudarlos a entender cómo poder ayudar a su paciente y cómo poder ayudarse a ellos mismos para que no caigan también en esta misma enfermedad y no colapsen. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, señora Mercedes, ¿cómo está? Bien. ¿Sí? ¿Cómo la han tratado? Bien. ¿Sí? Está bien, bien. ¿Sí? Hoy tengo que platicar con su hija Pilar. Sí. Voy a platicar con ella un momento para saber cómo ha estado. ¿Sí? La psicología es muy importante porque nos encontramos con pacientes que les cuesta mucho trabajo enfrentar lo que es su enfermedad y por lo tanto en este sentido los podemos ayudar a que comprendan qué es este proceso y ayudarlos en la cuestión psicoemocional. ¿Me podrías decir nuevamente qué es lo que has estado sintiendo estos días o cómo te has sentido emocionalmente? Pues he estado un poquito más tranquila. Nos platicamos, tuvimos una reunión el día sábado y bueno, como que nos entendió un poquito. Pues que entienda que todos estamos pasando por la misma situación de ver hacia mi mamá. ¿Y tú cómo te sentiste con esta plática? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? ¿Emocionalmente qué emociones fueron las que...? Pues incluso hasta como que mi sonrisa, mi carácter. Entonces en la siguiente sesión que yo los venga a visitar vamos a trabajar técnicas de relajación, tanto contigo, con tu papá y con tu hermano, si está también, porque también está como cuidador. ¿Estamos de acuerdo, Pilar? Sí, está muy bien. Ok, pues sería todo. Pues muchas gracias, señora Mercedes, me dio gusto verla. Pues a mí también. Bueno, pues muchas gracias. Para empezar, todos los médicos son muy amables, nos dan las explicaciones necesarias y las indicaciones que debemos de llevar sobre todo para mi mamá.